esta parte que vamos a tocar en este momento es sumamente importante. Bueno, seguramente voy a estar predicando sobre esto. Lo más probable, o puede ser que no, puede ser que termine antes, hasta el domingo. Así que manténgase ahí usted alineado con la enseñanza, hermano, porque hoy día vamos a hablar sobre las advertencias de Jesús. Y que son varias, hermano. Y vamos a tomar varias parábolas que muchas veces se toman como, ¡ay, qué buena parábola, qué linda la parábola, qué lindo lo que dijo Jesús! Pero no se le da la profundidad a la parábola. Digamos, Jesucristo cuando habló parábolas, tenían un objetivo, no era para entretener a la gente de partida. No era para que hoy cada uno intente predicar la parábola y darle un bonito mensaje, ¿vio? Con un trasfondo que en pocas palabras puede tener algún sentido espiritual, cuando realmente la Escritura le da a la parábola una importancia mayor. Por eso que le he querido titular, hermano, a estos temas, las advertencias de Jesús. Porque allí hay muchas advertencias. Y las vamos a ir enumerando una tras otra, hermano, para poder también entender con claridad lo que en esta noche vamos a aprender. Amén, hermano. Mateo 24, versículo 1. Bien, no voy a hablar sobre Mateo 24 como tal, en el sentido de lo que el contexto realmente dice, sino que voy a tomarlo como punta, digamos como punto de partida, para luego, hermano, estar introduciéndonos en las parábolas, ¿bien? Mateo 24, versículo 1 dice la Escritura: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Perfecto, dejémoslo ahí. Vamos a empezar a estudiar esto. Amén, hermano. Bien. Como le explicaba, es impresionante, hermano, ver cómo muchas iglesias más de este sector, vio, de Occidente, por lo menos de este sector de todo lo que es Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, toda esta parte, hermano, lamentablemente ha tomado la Escritura sin la responsabilidad que se debe. Yo creo que muchas veces la Escritura se toma como un libro, tal como muchas veces, hermano, lo hemos planteado. Incluso hoy día el hermanito José Senzano me hizo ver un diccionario ilustrado y me escribe para decirme: pastor, ¿qué le parece? ¿Lo compro o no lo compro? Me lo están vendiendo. Bien, yo podría haberle dicho rápidamente, ¿cierto? Cómprelo. Porque podría haberme sacado esa pregunta rapidito. Compra, hermano, no hay problema, un diccionario ilustrado. Bien, pero siempre me gusta cerciorarme, hermano. Siempre digo, entre leer y no leer, prefiero que lean algo que corresponde y que no lean algo que no corresponde. En pocas palabras, que sea algo realmente que va a edificar, porque hay gente que se le va muy rápida, hermano, la doctrina y la enseñanza, muy rápidamente pierden el rumbo. Entonces yo procuro, hermano, que no suceda eso mientras esté en mis posibilidades, ¿vio? Porque si uno se quiere desviar, que se desvíe. Es un tema que yo no puedo evitar, ¿vio? Pero lo que está a mi alcance, procuro evitar que se dé esa situación. Y nuestro hermanito me muestra la edición y le digo: bueno, muéstreme, sáquenle una foto a la primera página, el prólogo, porque ahí en pocas palabras te dicen quiénes son los autores, lo que realmente quiere o pretende este libro o este diccionario como tal compartir, y me saca la foto, ¿vio? Y bueno, y lo miré, lo leí por todos lados, dije la letra, a ver qué es lo que es. Y eso era un diccionario ilustrado, pero de los testigos de Jehová. Pero pastor, a lo mejor estaba bueno, sí, pero el tema es que cuando hay un diccionario que tiene una base de enseñanza y de doctrina de una secta, adivine lo que va a procurar ese diccionario hacer. Llévalo allá. Alcanzarlo hacia las doctrinas de los testigos de Jehová. Igual que los pentecostales. Todo libro pentecostal, lo único que va a querer, adivine qué es lo que es llevarlo hacia ¿dónde? Al pentecostalismo.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre he dicho a los hermanos, lo que tiene que hacer usted primeramente es aprenderse la Biblia de tapa a tapa. Eso es lo que tiene que hacer. Después cuando usted sepa la Biblia, cuando ya la conozca, cuando ya por lo menos esté relacionada con la palabra del Señor, cuando usted ya vea que tiene en pocas palabras un conocimiento amplio de las doctrinas, tanto de la resurrección, del pecado, de la cruz, digamos de la deidad de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, cuando sepa lo que realmente es la santidad, qué aborda la santidad, qué es lo que es la justificación, qué es la misericordia, qué es la bondad, y así, etcétera, etcétera. Cuando usted tenga claro los temas como tal, usted va a poder exponerse frente a otros libros, pero no para poder sacar mayor información, sino para poder cerciorarse que lo que están enseñando ellos no es lo que usted está creyendo. En pocas palabras, mientras usted no lea esto bien, usted tampoco va a entender lo otro bien. ¿Me entiende? Porque hay gente que quiere saber mucho sin primeramente saber lo poco o lo más importante. ¿Me entiende? La Biblia es lo más importante, hermano. Cuando usted se coma este libro, cuando usted me diga, pastor, yo por lo menos durante el año leo una vez al año la Biblia completa. Cuando usted llegue a ese ritmo, a esa madurez espiritual, ahí recién usted va a poder tener la posibilidad de decir, me voy a poner a leer otros libros, me voy a poner a indagar sobre otras sectas, sobre otras cosas, porque si no se va a terminar confundiendo. Y hay gente que generalmente, hermano, no atiende estas cosas. Por eso que Jesucristo cuando hablaba en parábolas, lo que él procuraba era hacerle ver unas grandes verdades a sus discípulos. Pero para que ellos pudieran alcanzar la sabiduría. Porque si les daba todo claramente, lo más probable es que ellos se iban a confundir o iban a entender las cosas de una manera equivocada. Porque realmente eso es lo que pasaba con los discípulos, ¿vio? ¿Se recuerda cuando lucharon quién iba a ser el primero en el cielo? Era por un tema de que Jesucristo había hablado, ¿vio? Y ellos dijeron, bueno, nos está hablando que vamos a ser grandes. Entonces ya habían interpretado de una manera equivocada las enseñanzas de Jesús. Entonces Jesús, hermano, da unos dichos bien importantes que muchos son etiquetados o son vistos como fuertes. Y acá vamos a entrar en un tema de salvación, hermano, donde yo creo que usted pueda también comprender sobre el tema de la salvación. La salvación, hermano, hoy se plantea de 1000 maneras y hay una sola manera de entenderla. La salvación no tiene interpretaciones privadas, la salvación es una sola. Y digamos la salvación es de Dios. ¿Me entiendes? La salvación no le corresponde a ningún hombre en esta tierra para que el hombre pueda interpretar la salvación como tal. Bien, entonces, en este deseo, hermano, de poder estudiar esto, nos fuimos introduciendo, hermano, en este tema de las parábolas y nos fuimos dando cuenta, por eso le coloqué las advertencias de Jesús, porque me di cuenta que eran advertencias, por lo menos así lo tomé yo. Eran advertencias, pero que son muy importantes. Mire, el Señor, hermano, en pocas palabras dijo, a todos los que estaban en ese contexto, a los discípulos, que era necesario que entendieran algunas cosas. Bien, y Jesucristo los invita a ver todo lo que en ese momento ellos podían apreciar. Todo lo que ellos podían apreciar. Porque es sumamente importante ver. ¿Me entiendes? Sumamente importante ver. Jesucristo nunca nos va a cerrar los ojos, todo lo contrario. Nos va a abrir los ojos. Por eso el autor de los Hebreos dice claramente en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Los ojos tienen que estar abiertos. Siempre abiertos, hermano. ¿Por qué? Porque al ver vamos también a poder sacar claramente los eventos como realmente se están dando. Por eso que es importante, hermano, indagar sobre algunas parábolas. Mire, y acá vamos a ir viendo, hermano, cómo el Señor, y vamos a ir a la parábola del siervo infiel. Vamos a partir por esa parábola primero. ¿Bien? Que es la parábola del siervo infiel. Esa la podemos encontrar, hermano, esa parábola en Mateo 24, verso 42 al 51. Bien, vamos a ir entendiendo un poquito sobre esto. Después viene la parábola de las 10 vírgenes, y algunos le ponen la parábola y se da cuenta que las parábolas la tiran para todos lados. Pero acá vamos a entender un poquito lo que quiso decir Jesús, que son realmente advertencias. Mire,
En este libro, hermano, Mateo 24, el Señor resalta el punto de estado de alerta y que deberíamos de estar despiertos esperando a que el Señor venga. Esa es la advertencia. Yo voy a volver. Más adelante apoya su punto con 3 parábolas dadas una después de la otra. ¿Usted había notado ese detalle? Que el llamado es para que la gente, en Mateo 24, del verso 1 en adelante, lo que está invitando Jesús a sus discípulos es que estén alertas de que Él va a volver. Ese es el contexto de Mateo 24. Y da como un punto de partida del engaño. Dice, tengan cuidado con el engaño. Bien, entonces por eso Él da advertencia sobre el tema este. Y ahí comienza a dar correlativamente, hermano, 3 parábolas, ¿cierto? Una tras la otra. Y de este modo busca demostrar la gran importancia de lo que Él había dicho. Porque muchas veces no se toma con la importancia que corresponde a lo que Jesús había dicho. Y la primera parábola que vamos a estudiar o que vamos a leer es la parábola del siervo infiel. Dice la palabra, Mateo 24, verso 42 al 51. Por favor, acompáñeme. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Vio? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora. ¿Alguno de aquí sabe cuándo va a venir? Nadie, yo no lo sé. ¿Me entiende? Pero sabed esto, dice Jesús. Acá viene una advertencia, pero sabed esto. Esto es una advertencia, ¿no? Por eso le coloca el título a este mensaje, las advertencias de Jesús. Esto es una advertencia. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Y esto es importante, porque ahora él dice, también vosotros estáis, acá se dirige hacia los discípulos. Una advertencia. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Escuche bien esto. Bienaventurado, dice Jesús, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto, hermano, esta parábola a veces se toma para cualquier lado. De verdad, yo me he puesto a escuchar algunos mensajes sobre esta, y tiran para cualquier lado, hermano, pero de verdad se tiran para cualquier lado. Y ahí uno queda impresionado porque uno dice, pero Señor, ¿será que uno siempre está viendo en la palabra lo que otros no ven? Es ilógico, ¿cierto? Pero yo le doy vuelta y digo, pero Señor, ¿pero por qué siempre tiran todos para ese lado? Cuando realmente acá es evidente lo que estás haciendo tú, dando una advertencia. Mire, aquí, hermano, hay que entender una cosa. ¿A quién dijo Jesús esta parábola? ¿A quién se la dijo? Se lo dijo a sus discípulos. Digamos, no fue una enseñanza o no fue una parábola dicha a la gente que no era su discípulo. Digamos, fue dirigida directamente a sus discípulos, era para nosotros. Bien, porque en Mateo 24:44, el mismo Señor dice, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está dirigida a los discípulos. Y hay que entender quiénes son esos vosotros. Obviamente, sus discípulos, para que usted lo sepa claro acá. Bien, mire, si nosotros vamos a Mateo 24:4, ahí podemos afirmar esta tesis, donde dice claramente, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quién se lo dirigió esto? A sus discípulos. Bien, a sus discípulos va encomendado este tema. Entonces, ellos son los instruidos a estar listos frente a esta situación. Digamos, el llamado de advertencia de Jesús es hacia sus discípulos para decirles, deben estar listos. Deben estar preparados.
preparados. Digamos, aquí nos está dando las posibilidades de que no sea así, porque acá hay dos cosas que van a pasar. Uno que va a gobernar sobre todos sus bienes y uno que va a ser echado ¿a dónde? Donde va a haber el crujir y el lloro. Con los hipócritas, dice la Escritura. Entonces, acá hay dos caminos. O escoges uno o escoges el otro. Esta es la gran advertencia de Jesús. Digamos, esta parábola, eso nos quiere hacer entender. Hay que entender que los discípulos eran la audiencia en este momento en el cual Jesús estaba hablando esta parábola. Y no eran incrédulos ni tampoco fariseos, para que usted lo sepa. Aquí va directamente relacionado con los discípulos. Y él continúa describiendo lo que le va a pasar al que no se encuentre listo. Una advertencia, hermano. Es que eso es lo que está haciendo esta parábola, hermano. Haciéndole entender a los discípulos lo que iba a pasar a lo que le iba a pasar a lo que no estaban listos. Ese es el tema. Aquel que en algún momento se dijo a sí mismo, mi Señor tarda en venir, porque eso sucedía. Que en el corazón de ellos, porque acá relaciona el corazón, dice en el corazón de ellos, por lo menos en esta parábola, dice que en el corazón nació esta frase, mi Señor tarda en venir. ¿Qué quiere decir? Por eso después vemos la carta de Pedro, que también Pedro habla sobre que no hay que venir al Señor por tardar. Vamos, explica sobre eso. Cuando habla en el libro de 1 Pedro, creo que 1 Pedro 3. Entonces, ¿qué es lo que habla claramente aquí? En esto, hermano querido, podemos nosotros comprender que la advertencia va totalmente ligada a los creyentes, a sus seguidores. ¿Podrá algún corazón decir, mi Señor tarda en venir? Por supuesto que sí. Si dentro del contexto de los discípulos de Jesús había uno que era diablo. En todo caso, en esta película puede pasar cualquier cosa, podríamos decir, ¿o no? En cualquier momento aparece algo distinto. Digamos, es una historia sin libreto en el cual, hermano querido, los eventos están marcados. No. Jesús mismo dice, mi Señor tarda en venir, dirán algunos. Mi Señor tarda en venir. No creo que este siervo haya dicho eso el primer día, por supuesto que no. Eso fue a medida que fue pasando el tiempo. Digamos, en pocas palabras, la motivación del principio no era la misma de los años que pasaron, o del tiempo que pasó. Acá no nos hable de tiempo, ¿cierto? Pero sí podemos deducir y sacar la conclusión de que esto no fue el primer día, porque nadie va a decir el primer día el Señor no viene, porque obviamente el primer día o los primeros años de todo cristiano, ¿cuál es? Cristo viene y hasta que se le va el Cristo viene, ¿vio? Y vino el diablo y se lo llevó. Pocas palabras, esperó a Cristo, pero terminó llegando el diablo y se lo llevó el diablo. Lo agarró las patas y lo sacó al mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que es así, ¿vio? Que realmente no tiene un compromiso con su Señor, tiene una emoción en su corazón. Una emoción, hermano. Una emoción. Y eso sucede, hermano querido, porque lamentablemente no han prestado atención a las advertencias que Jesús hace a través de las parábolas. Son advertencias muy claras, hermano. Este hombre, hermano, o este siervo infiel, él dice, hermano, a sí mismo, mi Señor tarda en venir. Digamos, no fue algo que lo planteó con el resto, él se lo autorreflexionó. Como que él sacó sus propias conclusiones. Como que él en pocas palabras, mi Señor como que tarda en venir, creo que no creo que, si se demoró 20 años en llegar, no creo que llegue mañana. Entonces, ahí está el peligro. Pensar que no puede ser mañana. Es el peligro. Porque como han pasado 20 años, y no ha venido, justamente va a llegar mañana, no creo. Tan mala suerte no tengo. ¿O no? Es que hay gente que saca esas conclusiones, pues. ¿Me entiendes? Y eso es el problema de la salvación, hermano. Porque, ¿sabe por qué hoy tanto creyente? Porque cuando hablamos de cristianos, tenemos que hablar de un tono más elevado. Cuando hablo de creyente, estoy hablando a todos los que dicen creer. ¿Bien? De que crean en Cristo es un tema cuestionable. ¿Vio? Pero por eso hablo de creyentes. Entonces, cuando hablamos de creyentes,
Hay gente que dice, sí, yo creo en Cristo, y todo el tema, y saltan y danzan y hacen un montón de tonteras. Pero realmente creerán que Cristo viene. Esa es la gran pregunta. ¿Lo creerán? ¿O es un tema solamente de un discurso aprendido y que hay que gritarlo a cuatro vientos porque Cristo viene? El tema lo creen. El tema es, ¿lo creen? Yo creo que no lo creen. Yo creo que no lo creen. Y lo voy a explicar por qué yo creo que no lo creen. Por este mismo siervo infiel. Porque la Escritura dice claramente que comenzando luego de decir mi Señor tarda en venir, comienza a comportarse de la manera descrita en el pasaje. Lo que significa que debió haber transcurrido algún tiempo en el cual el siervo no se comportaba de ese modo. Cambió su comportamiento. Pero luego se dijo a sí mismo, mi Señor tarda en venir. Cambió el comportamiento y después, ¿cierto? Se abrazó a la frase, mi Señor tarda en venir. Digamos, tanto tiempo que sirvió al Señor, justamente mañana va a venir, medio raro, ¿no? No creo que suceda. Y comenzó, dice la Escritura, a golpear a sus consiervos. ¿Qué tenían culpa en esto sus consiervos, vio? Parecía que antes era amable con sus consiervos. Pero en este momento, cuando ya pensó de que el Señor iba a tardar en venir, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a maltratar, a golpear a sus consiervos. Se puso, en pocas palabras, violento. Cuidado con la violencia. En pocas palabras, hermano, es uno de los ingredientes del mi Señor tarda en venir. La violencia. Incluso va a ser parte también de esa violencia que vimos en Génesis 6, antes que viniera el diluvio. Incluso el mismo Jesús enseñó en Mateo 24, que sería como los días de Noé. ¿Cómo iba a estar la gente? Violenta. Y no estoy hablando de gente, porque recuerde que esto ¿a quién va dirigido? A los discípulos. ¿Quiénes van a ser los violentos? Los discípulos. En Timoteo, cuando habla sobre los tiempos finales, que los hombres serán amadores de sí mismos, ¿cierto? Irreverentes, ¿cierto? Y van a empezar a tener unas características, no está tampoco dirigiendo Pablo esa enseñanza hacia la gente incrédula, porque muchas veces nos desmarcamos de esa situación. Como que pareciera que ese mensaje va directo ¿a quién? A los incrédulos, ¿cierto? O a los fariseos, o a algún judío loco que en ese momento estaba combatiendo las enseñanzas del apóstol Pablo. Y no, iba dirigido absolutamente ¿a quién? A los discípulos. Y lamentablemente, amado hermano, la característica principal, y es la advertencia de Jesús frente a esta parábola. El ejemplo de este hombre nos habla de que él comenzó a golpear a sus consiervos. ¿Violencia? ¿Ha visto cómo la gente hoy está de violenta, hermano? Dentro de la iglesia estoy hablando. No se halla para el mundo, que la gente del mundo siempre ha sido violenta. Yo hablando dentro de la iglesia, ¿ha visto la gente cómo es de violenta, hermano? La gente es violenta, hermano. Con cualquier cosa se violenta uno con otro. Y esa es una situación, hermano, que es producida por mi Señor tarda en venir. Esa es una característica de una persona que en su corazón está pensando que su Señor tarda en venir. Se pone violento. Y dentro de la iglesia de Cristo, hermano, esa cuestión es más común de lo que usted cree. Yo he conocido gente violenta dentro de las congregaciones, hermano, que usted ni se lo imagina. Partiendo de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un diácono, de un anciano, de un aguatero, de un barredor, de una mujer, de una ojera, de lo que sea, hermano querido. Porque es una de las características, la violencia. Cuidado con la violencia, hermano. Es una advertencia. Yo hoy día, en pocas palabras, estoy representando a Jesucristo en este lugar y compartiendo con ustedes las mismas advertencias que le dio a los discípulos. La violencia. Incluso comenzó a golpear a sus consiervos y incluso también, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a comer. Se ponen glotones. La gente hoy piensa solamente comer. ¿Se ha dado cuenta o no? Viven para comer. No comen para vivir. Viven para comer. Es como que en pocas palabras, hermano querido, son características, incluso y a beber con los borrachos. Acá está hablando claramente del comportamiento de esta amistad que lamentablemente mucha gente en Cristo tiene con el mundo. Y ahí lo podríamos asimilar con el gran consejo de Santiago en el capítulo 4, verso 4, donde dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Se ha dado cuenta esa gente? Dentro de la misma iglesia que tiene una amistad pero tremenda con la gente del mundo.
Porque los borrachos representan ¿a quién? A los mundanos, porque el mismo apóstol Pablo dijo, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, ¿cierto? Más bien ser llenos del Espíritu Santo. Él hace el ejemplo de los borrachos, porque los borrachos se supone que están fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Los borrachos se convierten cuando vienen a la iglesia. ¿Se da cuenta el contexto diferente de la parábola del siervo infiel? Por eso a mí yo quedé anodado cuando yo escuché a otros que predicaban la parábola, y yo dije, ¿y estos para dónde están tirando? ¿Me entiendes? Están igual que Carlitos Caselli para el año 82, que pateó el penal y lo tenía que patear al arco y lo batió para afuera el arco, por hermano. Bueno, una anécdota acá de Chile, usted ni la conoce, por hermano. Amén. A ver, que usted nunca ha ido a un mundial. Así, Ecuador sí. Venezuela nunca ha ido. Lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Acá hay una situación, como le digo, que da características y que son en el tono de advertencia. En el tono de advertencia. De comenzar, hermano, a entender violencia, ¿cierto? Después veo glotonería. Y luego también, ¿qué es lo que veo? Esta amistad con la gente del mundo. Obviamente un corazón que piensa, mi Señor tarda en venir, agolpa todas estas cosas en su corazón y en su vida, pues. Un tema peligroso. Porque incluso él mismo dice que comenzó, en otras palabras, a vivir como si ya no tuviera al Señor. Eso es lo que pasó, ¿o no? Comenzó a vivir como que si ya no tuviera al Señor. Imagínense, ¿sabe por qué le doy gracias, tanta gracia al Señor? Porque su palabra es bendita, hermano. Acá da características, pero muy importantes sobre esto. Son características, hermano, que tenemos que comenzar a tomar en cuenta. Mire, yo creo que me acompañen también al libro de Timoteo. Y vamos a empezar a descifrar algunas cosas que son sumamente importantes, hermano. Y Pablo, hermano, habla sobre el carácter de los hombres en los últimos tiempos. En el capítulo 3, verso 1, pero no está hablando de los hombres sin Cristo, está hablando de los hombres y de las mujeres con Cristo. Y dice Pablo, capítulo 3, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A ver, esta enseñanza, hermano, de Pablo a Timoteo va dirigida a los creyentes. No es a la gente sin Cristo, es a los creyentes, porque en el mundo los niños son desobedientes a sus padres, por supuesto que sí, y eso va a ser una constante a medida que Cristo se acerque en venir por su iglesia. De ahí no nos preocupemos nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos de lo que se está haciendo dentro del cuerpo de Cristo, donde ahí tenemos que tomar en cuenta las advertencias de Jesús. Lo que Él nos quiere decir, a lo que Él nos quiere llamar. Porque esto trae una respuesta inmediata frente a esta característica. ¿Usted sabe cuál es? Que dice que vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no está. En pocas palabras, lo va a pillar por sorpresa. Y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. ¡Wow! A ver, algunos dicen, no, que voy a llegar al cielo. El Señor me va a decir, entra, hijo amado. Venga, venga, mi amor, venga, papito, venga. No. Hermano, recuerde que hay un tribunal. Yo siempre he dicho lo mismo. No se olvide del tribunal de Cristo. No se olvide del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un lugar donde nosotros vamos a recibir juicio. Ahí no vamos a ir ni a abrazar con Jesús. Olvídese de eso. Ahí tampoco nos vamos a ir a dar besitos. No, olvídese de eso. Ahí vamos a tener que ir en una condición de seriedad, de respeto, de humillación y en lo posible aceptar lo que realmente en ese día va a suceder con nosotros. Acá dice la Escritura que aquel Señor de ese siervo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo castigará duramente.
y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, acá hay un tema, hermano, que pareciera que no se toma con la importancia que Jesús sí le dio a esta enseñanza, advirtiendo a sus discípulos, tómense las cosas en serio, en pocas palabras, a ver, no estén jugando ya este tema. Pónganse bien serio con esto. A ver, este es un tema de salvación. Y yo soy el Señor. En pocas palabras, aquí el Señor es Jesús y el siervo somos nosotros. Y hacia los siervos se está dirigiendo esta parábola. Para que nosotros comencemos, hermano, a tomar en cuenta que acá se trata de fidelidad a Cristo. A Cristo. Yo tengo que ser un buen siervo para Cristo. No para lo que diga el resto, para lo que diga mi hermano, lo que diga el pastor. Acá se trata de ver cómo Cristo me ve a mí. Y tenemos que ver si realmente estamos tomando las condiciones de este siervo que dijo, mi Señor tarda en venir. Sí que muchas veces, hermano, pareciera que no tomamos la responsabilidad de esto, hermano. Si acá se tiene que tomar con responsabilidad esta advertencia de Jesús. Es una gran advertencia. Ya nos vamos a meter en la parábola de las 10 vírgenes, que ahí vamos a sacar hasta la que cortar, hermano querido. Porque realmente, hermano, este es un tema sumamente importante. Digamos, aquí no estamos hablando de algo que no tenga una importancia o relevancia frente a la salvación. Mire, hay gente que dice, no, la salvación yo la tengo segura, Cristo ya pagó la salvación por mí, por lo tanto estoy seguro en Cristo, y por lo tanto haga lo que haga, nadie me puede quitar la salvación, porque la salvación ya ha sido regalada, ha sido dada gratuitamente, por lo tanto no hay nada que yo tenga que hacer para poder alcanzar o salvaguardar la salvación. Mentira del diablo. Porque aquí el mismo Jesús le está diciendo a este que era siervo. Era un servidor de este Señor. No era uno que desconocía a este Señor. El Señor vino con la autoridad del Señor a decirle a su siervo, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Mereces un castigo. Es lo mismo que va a hacer nuestro Señor con nosotros. Somos dueños. Digamos, Él es nuestro dueño, nosotros somos propiedad del Señor, ¿o no? Entonces, por eso yo me pregunto que hay gente que dice, no, es que yo estoy salvo, siempre salvo, sí, con tu abuelita estarás salvo, pero con Cristo no. En Cristo hay un tribunal. Si no existiera el tribunal de Cristo en el cielo, yo quizá hasta me podría creer esa falsa doctrina del diablo. De verdad se lo digo. Hasta lo podría llegar a creer esa doctrina del diablo. Pero hay un tribunal de Cristo. Y acá el mismo Jesús le está diciendo una parábola de advertencia a sus discípulos. Aquí lo va a castigar su Señor duramente. Ni siquiera dice lo va a castigar, sino que dice duramente. Digamos que no va a ser un castigo sencillo o un castigo por encimita. Va a ser un castigo duro. Va a ser tan duro que lo pondrá junto a los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque una persona que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿sabe lo que está diciendo? Al mundo entero que es un hipócrita. Por eso que lo va a llevar junto a ¿quién? A los hipócritas. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, hermano. Aquí lo que nos debe llamar la atención es que Él lo va a castigar duramente. Porque no terminó bien, aunque probablemente comenzó bien. Eso es exactamente lo que el Señor nos quiere advertir. Eso nos quiere advertir. Básicamente lo que nos dice es, pongan atención, estén alerta y asegúrense de que los encuentre fieles cuando vuelva. Si nos encuentra fieles, seremos bendecidos y nuestra recompensa será grande. Por supuesto que sí. ¿Qué mayor recompensa que estemos un día eternamente con Dios? Yo estaba pensando en el mar de cristal, pastor. Yo ya estaba pensando en ese lugar de regocijo, de alegría, donde voy a estar sentado en campos maravillosos nunca antes vistos en la tierra. No, la mayor recompensa, ¿sabe cuál es? La salvación.
Eso lo dijo Pablo. A ver, si usted está pensando en otra, ¿cierto? Si usted está pensando, no sé, de que arriba va a tener un caballo volando por la nube, olvídese de la tontera, hermano. A ver, acá la más grande recompensa, ¿sabe cuál es? Es ser salvo. Y estar en la presencia del Señor por la eternidad. Ya lo que Él vaya a darnos allá, lo que vayamos a vivir, lo que vayamos a experimentar, lo que vayamos a conocer, hoy en día no tiene mayor relevancia. ¿Sabe cuándo eso va a tomar importancia? Cuando lo estemos viviendo allá. Antes no. Así que esa idea, hermano querido, de que en el cielo vamos a estar con calles de oro, está bien. Es algo que existe. Pero de que lo vayamos a experimentar nosotros, estamos muy lejos aún de eso. Porque si no ponemos atención a las advertencias de Jesús, puede ser que el día de mañana, en vez de ver un mar de cristal, vamos a ver un mar de fuego, hermano querido. En vez de ver una casita maravillosa en el cielo, vamos a ver una cárcel, pero con unos barrotes más o menos gruesitos, hermano querido. Pero allá abajo, en el infierno. Son cosas, hermano, que tenemos que tomar muy en cuenta. Entonces, Jesús dice, estén alerta. Sean fieles. Cuando vuelva, los quiero hallar fieles. Ahí vamos a ser bendecidos, vamos a recibir una gran recompensa. Pero aquellos los que se digan en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzando a vivir como los hipócritas, de acuerdo al pasaje anterior, también compartirán el final de los hipócritas. ¿A usted había leído antes esta parábola? Sí, pero la había entendido distinta, pastor. Es que hay que leerla, vos. Déjese escuchar tanto predicado por internet. Yo siempre he hecho lo mismo. Que a veces escuchamos de aquí, de allá, por acá y por acá, ¿vio? Y al final acabamos tenemos más confundido que claro. Porque todos dicen una cosa distinta, ¿se ha dado cuenta? Es que el Señor, y le ponen color, porque a veces se ponen así. Y dicen la palabra y dicen, ahí le está llegando el fax espiritual, le está llegando el fax. Y te tira una, ¿vio? Y te la tira, y toda la gente, aleluya, amén, y el otro no dijo nada que salía en la Biblia. Pero se da cuenta, ¿no? Que a algunos le pasa eso, como que les viene el fax espiritual. Y le ponen el color así como que, parece como que se le está desenchufando el fax. ¿Me entiendes? Porque a la gente lamentablemente le encanta eso. Y por eso a veces andan por cualquier lado. Por eso que cuando leen la palabra no la entienden. Porque se dejaron enseñar por maestros que conforme a su propia concupiscencia apartan de la verdad el oído. Y nos sacan de estas advertencias tan poderosas y tan maravillosas que Cristo está dando. Si Cristo nos ama, hermano. A ver, Cristo jamás dijo algo para no bendecir nuestras vidas. Siempre todo lo que dijo, todo lo que enseñó fue para advertirnos a nosotros. Porque Él nos quiere en el cielo con Él, pues, hermano. ¿Usted cree que Él vino a morir para que nosotros nos perdamos eternamente? No, todo lo contrario. Él vino a morir para que nosotros fuéramos salvos de la ira que va a venir sobre el mundo entero. Entonces, hermano, no vivamos como los hipócritas. El Señor, hermano, no termina ahí. Extiende aún más su punto con dos parábolas más. Es como que estamos entrando nomás. Con dos parábolas más. Y un pasaje que no es parábola. Uno detrás de otro. Continuemos, hermano, ahora con la parábola de las 10 vírgenes. Por eso digo, a medida que yo voy viendo la hora, yo voy diciendo ya, hermano, la segunda parte para el próximo capítulo. Bien, así que vaya siguiéndome nomás. Ahora entendió la parábola del siervo infiel. Pastor, la entendí. Con esta parábola que ni dormir. Bueno, vamos por la segunda, ¿vio? Vamos con las vírgenes. La parábola de Mateo 25, verso 1 al 13. Y leemos. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras
y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. En pocas palabras le hizo la desconocida. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Acá, hermano, esta parábola, una vez más, hace algo importante, hermano, y nos presenta una puerta importante, una puerta que se cierra, pero que estaba abierta para todos, pero llegó un momento donde se cerró. Y se supone que estaban 10 vírgenes, ¿representan a quién? A los discípulos. Recuerde que este mensaje, ¿a quién iba dirigido? Las advertencias de quién? Hacia los discípulos. Y apareciera que estas vírgenes prudentes como insensatas, aunque se sentían salvas, hubo un problema, se durmieron. En pocas palabras, tomaron muy en poco el retorno de su esposo. Como dijeron, tiremos un sueñito, ¿cierto? Un tutito, porque capaz que este negro no llegue hoy día, capaz que llegue pasado mañana. ¿Vio? El mismo problema. El mismo problema. Falta de compromiso. Y acá, hermano, voy a tomarme de un comentario que dice así. Las lámparas usadas para la ocasión del matrimonio más bien eran antorchas. ¿Bien? Estaban hechas de trapos atados a piezas de hierro y artesanías de barro. Algunas veces ahuecadas para contener aceite y atadas a palos o mangos de madera. Estas antorchas estaban bañadas en aceite y daban mucha luz. ¿Por qué? Obviamente, porque el aceite cumplía ese rol de combustión. Si esto fuera correcto, hermano, significa que todas las 10 muchachas inicialmente tenían aceite en sus lámparas. En cualquier caso, queda claro en el texto que todas las 10 estaban por encontrarse con el novio. Todas. En pocas palabras, todas eran salvas. Estas cosas yo le pregunto cuando usted encuentra ahí uno de esos turbados, salvo siempre salvo, pregunte estas cosas. Si todos eran salvos, ¿qué pasó que le cerraron la puerta en la cara? Entonces, hermano, dice también, pero las 5 insensatas no llevaron consigo aceite de repuesto. Tal vez pensaron que el Señor iba a venir de inmediato y no iban a necesitarlo o simplemente no les importó. ¿En qué grupito está usted? Respóndase usted mismo. ¿En qué grupo está? ¿De las que pensaban que venía antes de lo que ellos pensaban? ¿O que en pocas palabras no les importó? ¿Qué piensa usted? Medite usted mismo. Las 5 que estaban preparadas, sin embargo, reconocieron que no sabían ni el día ni la hora. Ese es el punto acá. Es que en pocas palabras, ellas tomaron esta advertencia. Viene el esposo. En pocas palabras, ellas tomaron un sentido de alerta. Dijeron, puede llegar en cualquier momento el negro. Y me voy a quedar sin matrimonio. Entonces, obviamente, una mujer está esperando con ansia ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas mujeres no tomaron a la ligera el hecho de que no sabían ni la hora ni el día. Todo lo contrario, lo tomaron con responsabilidad. Dijeron, wow, puede pasar en cualquier momento, así que en este caso podemos llegar a dormir y todo, pero vamos a estar preparados para el momento que Él llegue. Digamos, no se lo tomaron a la ligera. Entonces, hermano, ellas no tomaron a la ligera la venida del Señor y no querían que de ninguna manera sus lámparas se apagaran. Fueron precavidas. ¿Usted está tomando precauciones? Es la gran pregunta. ¿Está tomando precauciones? ¿Estamos tomando precauciones para ese gran momento?
Así que llevaron la provisión necesaria con ellas. Finalmente el Señor llegó a medianoche, cuando nadie lo esperaba. Pero a las 5 insensatas se les había acabado el aceite. Cuando llegó el Señor no estaban presentes en las bodas. Cuando llegaron, encontraron que la puerta ya estaba cerrada y el Señor, en vez de abrirles y darle la bienvenida, vengan chicas, aunque habían llegado tarde, les dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¡Wow! Se supone que se iban a casar, ¿cómo no se van a conocer? ¿Lo entiende eso usted? ¿Cómo acá Jesús me está dando una parábola donde me está demostrando que en pocas palabras todo era para decirle a los discípulos, tengan cuidado con esto, pero me dice que en un caso hay 5 que sí iban a poder ser parte de la boda, aunque las dieran consideradas dentro de la boda? Pero aparte de eso, en pocas palabras el esposo a 5 le hace la desconocida, no las conozco. ¿Cómo que no te vas a conocer? ¿Cómo no te vas a conocer si en pocas palabras estábamos preparando la boda? Te estábamos esperando a ti. ¿Cómo me vas a decir que no me conoces? Imagínese lo duro de eso. Lo duro de eso, hermano. Es una tremenda advertencia la que nos está haciendo acá Jesús. Y tiene que ver mucho con lo que está relacionado en Mateo 7. Cuando muchos dirán en su día, en su momento, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, jamás os conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo no me vas a conocer si en tu nombre lo hacía? Se supone que tú me usabas, pero jamás os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué pasó con estas chicas? ¿El esposo las conocía? Por supuesto que sí. Pero como ellas no estaban preparadas para ese evento, el esposo sacó como conclusión, no les importa esto. Nunca les importó este momento. Porque si les habría importado, habrían estado preparadas igual que las otras 5. ¿Y qué hizo? ¡Pah! Portazo en la cara. Tremenda advertencia, ¿no? Esto que dijo el Señor en esta parábola es obviamente una advertencia. ¿O no lo ve así usted? Vamos a verlo en el último verso del pasaje, donde Jesús dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Quién vela? El que está preocupado de que el ladrón no venga de noche. ¿Cierto? Y cuando venga no lo pille durmiendo. Entonces, hay cosas, hermano, que pareciera, y eso es lo que representa esta antorcha. Que cuando llegue el momento yo tenga todo lo necesario para salir al encuentro ¿de quién? Del esposo. Ese es el significado de la antorcha. La antorcha representa, hermano, ese compromiso, esa expectativa de que puede llegar en cualquier momento y tengo que estar preparado o preparada para salir al encuentro de mi amado. Eso representa la antorcha. Representa compromiso, representa entrega, dedicación, representa negación, representa, hermano querido, que tú estás esperando ese momento con ansias y estás preparado a tal punto de que si viene de noche, tienes tu antorcha encendida para poder salir en el largo camino del encuentro con tu Señor. Entonces, hay cosas, hermano, que pareciera que no tomamos esta advertencia con la responsabilidad que tenemos. Acá de nuevo podemos deducir o dejar bien en claro que el Señor se estaba dirigiendo a una audiencia en general o a algunos fariseos, sino a sus mismos discípulos. Ya hemos dejado claro en Mateo 24 que se está dirigiendo directamente ¿a quién? A sus discípulos. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, sus discípulos, algo que es sumamente importante. Porque si nosotros ya vemos lo que les sucedió a las 5 que no estaban listas, en pocas palabras la advertencia es, tengan cuidado
pónganse alerta, despabilen. Si esto no fuera relevante para nosotros, si fuéramos a entrar al reino, independientemente somos de aquellos que creyeron pero que en algún momento se apartaron, o aquellos que corren la carrera hasta el final, permaneciendo en la vid, entonces no habría razón para que el Señor dijera, velad pues. ¿Cuántos se creen seguros acá? ¿Cuántos se sienten ya en el cielo? Porque algunos malinterpretan la palabra. Estamos sentados con Cristo. ¿Se ha dado cuenta o no? Sí, pues ahí te quiero ver. Yo quiero ver a todos esos que dicen, estoy sentado. A ver, te quiero ver, pero bien sentado al lado de Cristo. ¿Venga alguno? ¿Sí o no? Estamos sentados con Cristo, dicen los hijos del diablo. Con Cristo. Ya que a Cristo te está dando una advertencia, ten cuidado porque no te dejes entrarte en ningún lado. ¿Se da cuenta la advertencia? ¿Se da cuenta que las falsas doctrinas de esta salvación que nunca se pierde termina llevando a la gente a un estado de inercia frente a su entrega para con el Señor? Si estos salvos siempre salvos, o estos que dicen que la salvación no se pierde, usted los ve comprometidos con el Señor, son una manga de hijos del diablo, hermano, si no están pensando nunca en poder servir al Señor como corresponde, porque para ellos todo es lento. Ellos no están esperando al esposo, están esperando a que el esposo venga por ellos. ¿Me lo entendió eso o no? ¿Así están o no? Recuerde que la iglesia tiene que estar preparada para recibir al esposo. Digamos en pocas palabras, el esposo viene porque la iglesia lo está esperando a él. En pocas palabras, estoy preparado para aquel día glorioso. Yo soy el que estoy con la expectativa de recibirlo. Él ya vino una vez y se entregó como un siervo. Se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura. Él tomó forma de siervo, no consideró el ser igual a Dios a cosa que aferrarse. Él ya vino como ese hombre que venía a entregarse por el hombre. Ahora él viene como Señor y Rey, como el esposo viniendo a buscar a su novia, al encuentro de su novia. Recuerde que acá cuando el esposo llama, ¿quién sale al encuentro del esposo? Es la novia. ¿Qué quiere decir? Que los que tenemos que acercarnos a Él somos nosotros. Digamos que el Señor en la nube estará esperando, pero los que tenemos que subir somos nosotros. Y estos hijos del diablo están esperando que Cristo los venga a buscar a la cama, ¿no? Porque siempre queremos que todo lo haga el Señor. ¿Se ha dado cuenta, no? Sigan a la nube. Hermano querido, Cristo va a bajar nubes para que... No, Él va a llamar y nosotros vamos a subir. ¡Nosotros! Porque pareciera que acá el único, hermano querido, como que el de los mandados es Cristo, ¿se ha dado cuenta o no? Como que Cristo se mueve por mí, como que Cristo aquí por mí. ¿Y yo cuándo me voy a mover por Él? ¿Cuándo yo me voy a mover por Él? ¿Qué pasó con estas mujeres insensatas? Ellas hicieron lo que hace todo creyente, o gran parte de los creyentes. Total. Nos conocemos tanto con ese Señor, sabe todo lo que he hecho, lo que he servido, Dios sabe cuántos demonios he atado, cuántos he desatado, cuántos he libertado, cuánto he vuelto a meter para adentro, cuánto he sacado para afuera, ¿vio? Y así se va a la iglesia, entre metiendo demonios y sacando demonios. Entonces la gente cree que Jesucristo dice, acá viene el super one de los demonios. Pero jamás te conocí, hacedor de maldad. Nunca estuviste en tu corazón dispuesto a recibirme, o irme a buscar, o salir a mi encuentro. Si eso es lo que pasó con estas mujeres. No estaban dispuestas para ir a salir al encuentro. Y cuando se dieron cuenta que la otra salió, buscaron lo que tenían que haber hecho mucho antes. Como fueron estas mujeres prudentes, que sí realmente estaban comprometidas con el momento en que el esposo llamara. ¿Usted está comprometido de la misma manera? Por eso Jesús dijo, velad pues. Tomemos en consideración esta advertencia. Velad pues. De hecho, no habría razón para que dijera esta parábola. Pero el Señor, justo al final de su ministerio, a 2 días antes de la crucifixión, y no hablando a algún público en general, sino a sus mismos discípulos y apóstoles, decidió darle esta advertencia. Lo cual a su vez significa que el peligro que nos encuentre sin aceite, de que nos encuentre sin permanecer en Él, es real
y las consecuencias también son reales. Dejémonos ese cuento, hermano, de que nos vamos a ir para el cielo porque estamos acá todos los días alabando al Señor. Esa cuestión es cuento. No. Recuerde que tenemos que pasar por el tribunal de Cristo primeramente. Y ahí nos vamos a ver las caras con el Señor. Y ahí realmente vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es lo que tenemos que tomarlo con responsabilidad, hermano. ¿Por qué nos cuentan un evangelio? Venga, Cristo, que se va a ir para el cielo, mentira el diablo. Si acá lo que hay que dar es testimonio, acá lo que hay que dar es entrega, dedicación. Digamos, en pocas palabras, tenemos que estar unidos con Cristo como Cristo lo estuvo con su Padre. Ese es el ejemplo a imitar. Por eso le digo, acá tenemos que tomar en cuenta esta advertencia. Jesucristo acá claramente, amado hermano, hablando que la gente que se encuentre de esa forma no escuchará la bienvenida del Señor, sino lo que les dijo 5 vírgenes a las que se les había acabado el aceite. De cierto os digo, no os conozco. ¿Cómo se ve en esa situación, hermano? Imagínense, llegar arriba, porque esto representaba el reino de los cielos. Pero si acá Jesús cuando habla sobre este tema, mire, cuando nosotros comenzamos, hermano, a leer este texto, dice, entonces el reino de los cielos será semejante. A ver, esto está diciendo que esto va a suceder, ¿dónde? En el cielo. No en la tierra, en el cielo. Por eso da el ejemplo de estas 10 vírgenes. En pocas palabras, al cielo van a llegar las 10. El esposo va a estar ahí esperando, entendemos que es Jesús. Y en ese momento va a llegar el momento. En pocas palabras, el tribunal de Cristo vendría siendo este filtro. Ahí vemos lo que se hizo en el cuerpo. Sea bueno, sea malo. Las 10 vírgenes prudentes hicieron lo bueno. Para adentro. Las 10 insensatas hicieron lo malo. Para afuera. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado con esto. Una advertencia más de Jesús. Creo que nos da tiempo, hermano, o la dejamos la otra advertencia para el sábado. Ya, démosle con todo nomás, ¿cierto? Vamos. La parábola de los talentos. La tercera parábola. Bien. Después de la parábola de las 10 vírgenes, inmediatamente sigue otra parábola con el mismo tema. Trata de que debemos estar vigilantes sirviendo al Señor y enfocarnos en Él. El tema es muy importante y es crucial. Y todo el capítulo 25 está dedicado a eso. La segunda parábola en este capítulo y la tercera en general es la parábola de los talentos. Vamos a leerla, comenzando en la conclusión de la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 13 al 15, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Oye, dése cuenta que acá va unido, entretejido esta parábola. Aparte de eso, una vez más reitera, porque el reino de los cielos es como. Una vez más está hablando de una situación que va a suceder en el cielo. Porque el reino de los cielos es como. Bueno, la palabra, ¿por qué? El reino de los cielos es como, ¿por qué? Que he enfatizado en negrilla, porque yo lo enfaticé acá en negrilla, liga claramente la parábola de los talentos con la parábola de las 10 vírgenes. Ese por qué. Lo liga directamente, ¿por qué? Porque hablan del mismo contexto, ¿cierto? El reino de los cielos, y es semejante al reino de los cielos, ¿vio? Entonces, eso tenemos que verlo. Entonces, hermano, aquí podemos ver que esto está ligado claramente, la parábola de los talentos con la parábola de las 10 vírgenes, y especialmente la conclusión de la misma. Esto es que debemos estar alerta, porque no sabemos ni el día ni la hora de la venida del Señor. Luego el Señor continúa diciendo que fueron diferentes los talentos dados a los diferentes siervos. Aquí hablamos de la multiforme gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Entonces, le da a los diferentes siervos, ¿cierto? Cierta cantidad de talentos, y el criterio empleado fue su capacidad. Eso es lo que
la capacidad de cada uno, y a medida de su capacidad fue la repartición de talento. ¿Bien? Porque algunos dicen, no, es que yo tengo que ser... No. Según la capacidad de cada uno, es como se reparte. Para que usted lo sepa. ¿Bien? Entonces, hermano, lo que podríamos decir de esto es que todos los siervos del Señor, todos aquellos que lo han hecho su Señor, han recibido un regalo de Él. Todos. Según sus capacidades, pero todos han recibido algo. ¿Bien? Talentos para ser usados para sus propósitos. Son sus talentos y fueron dados para sus propósitos. Acá nadie puede decir que no tiene nada que Dios no le haya dado. Lo que pasa es que usted no lo ha descubierto. Ahí sentado como está, nunca va a descubrir nada. ¿Bien? Nada. Para descubrir, tiene que hacer. ¿Sabe cómo yo descubrí que era un predicador de la palabra? Saliendo a predicar a las calles. Así lo descubrí. ¿Fue difícil descubrirlo? No, es que no me quedé descansando en mi casita tomando lechecita o algo. Yo salía a predicar la palabra en la noche, en las tardes, en la mañana y todo el día, cuando lo hice casi un año seguido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo yo llegué a descubrir lo que Dios había depositado en mí? Trabajando, moviéndome. ¿Cómo voy a saber yo que soy bueno para tirar pala? Aunque no lo soy, yo lo reconozco. Para trabajar en tema de construcción, yo soy igual que Papelucho, hermano. No sirvo para eso. Soy sumamente debilucho. No sirvo para esas cosas. Pero tengo otras capacidades para otras tareas, para otros trabajos, ¿vio? Pero hay personas que son talentosos para eso. Pero ¿cómo lo descubren? Cuando comienzan a trabajar con esa herramienta. ¿Me entienden, no? Entonces, es lo mismo. Entonces, esta parábola nos quiere dar a entender esto. Pero ya vamos a profundizar un poquito más. Entonces, hermanos, sus talentos y fueron todos estos dados para sus propósitos. También vemos que no todos recibieron lo mismo. Uno recibió 5, otro recibió 2 y el otro solo 1. El factor determinante fue, de acuerdo al pasaje, su capacidad de incrementar lo que habían recibido. Digamos, en pocas palabras, el que recibió 5 fue reconocido por todo lo que logró hacer con esos 5 y lo que logró obtener con esos 5, que lo multiplicó. Bien. Entonces, hermano, aquí podemos decir que esto es la capacidad de incrementar lo que habían recibido. Y ahora veamos lo que los siervos hicieron con lo que habían recibido. Mateo 25, verso 16 al 18. Por favor, hermano. Vamos leyendo. Dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. En pocas palabras, esto lo multiplicaron. Digamos, esto doblegaron lo que le habían dado. ¿Se entiende, no? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mire, tremendo esto, hermano. El primero y el segundo, el primer y segundo siervo, hicieron lo que se esperaba de ellos, por supuesto, según sus capacidades se les dio. Y hicieron con creces lo que tenían que haber hecho. Salieron e incrementaron lo que se les había dado, de hecho doblando la cantidad. Pero el tercer siervo fue y escondió lo que se le había dado. Pon atención aquí, hermano. No lo consumió, no lo perdió, sino que no hizo nada con ello. Otra advertencia. No hizo nada con ello. En otras palabras, fue infructuoso para su señor. Eso es lo que hizo. Fue infructuoso. ¿Cuánta gente tenemos dentro de la iglesia así? Que en vez de poner a disposición lo poco quizá que puede hacer, no lo hace. No lo hace. Y se convierte en una persona infructuosa para el Señor. Yo siempre digo a todos los hermanos, y donde quiero que voy, hermano, y a los hermanos del ministerio siempre he dicho, hermano, nadie puede decir que no es capaz de hacer nada. Después el día de mañana, hermano, esta es la advertencia. Esto le puede traer un tremendo momento de desolación. Porque esto trae consecuencias. Mire lo que pasó. Veamos la reacción del Señor. ¿La quiere ver? Dice en Mateo 25, 19 al 30. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y todos algunos dicen, entró el gozo de mi señor. Sí. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Nótese el detalle, entra en el gozo de tu señor. Y con alegría se lo dijo, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, esta es la mía, pastor, pero llegando también, ¿ves de reír, hermanita? Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Mira, este es típico del creyente fariseo, de ese creyente que dice que tiene temor de Dios, pero realmente no lo tiene. Es que yo amo tanto al Señor y no quise hacer esto porque temía tanto a Dios. Y hay iglesias que te enseñan eso. Yo en la iglesia que me crié, te enseñaban eso, a tener miedo a tu Señor y no hacer nada por temor a Dios. Y atenta contra lo que dijo Jesús. ¿Qué problemón va a tener ese pastor? ¡Wow! Problemón. Sí, porque él estaba incentivando a hacer lo que el Señor no quería que hicieran sus siervos. Y él enseñaba a tener temor a los hermanos. Hay hermanos que hermanos, se lo digo sinceramente, yo crecí dentro de una generación que si el pastor habría tenido la visión que tenía que haber tenido en ese momento, o la capacidad de un pastor, con una mirada de pastor, tiene que haber dicho, este es predicador, este evangelista, este es misionero. Había de todo en esa congregación, hermano. Si el pastor, con toda la gente que tenía, ese pastor, ¿sabe lo que podría haber llegado a hacer? Podría haber alcanzado incluso muchos lugares para el evangelio, muchísimos, hermanos, pero demasiados. Pero ¿qué es lo que hizo él? Dios lo bendiga, adelante, tome asiento. ¿Sabe lo que lamentablemente hizo? Fue privar a las personas que desarrollaran sus talentos como realmente Dios esperaba de cada uno de ellos. Por eso yo le digo, acá esta parábola, hermano, nos saca una realidad que muchas iglesias tienen, de impedirle a los hermanos desarrollarse cuando realmente todos hemos recibido un talento dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Dios no va a demandar a todos como demandó a estas vírgenes por no estar preparadas, ¿cierto? Como demandó al siervo infiel por no tener el corazón dispuesto para la venida de su Señor. También va a demandar qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado para servirlo. Son advertencias de Jesús y muchas veces, hermano, como le digo, en muchas congregaciones cometen ese gran error. ¿Por qué no leen la palabra? Porque si leyeran esto se darían cuenta que están yéndose en contra, incluso de lo que Jesús está diciendo que no hay que hacer. Cuando llegó, hermano, al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo. Y la pregunta le dijo, siervo malo, hermano. Ni siquiera le dijo, mira qué bien, que fuiste precavido. No, le dijo, siervo malo. Por eso la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate del Señor o de Jehová de todo tu corazón, y Él hará. Siervo malo y negligente. Mire, 2 adjetivos calificativos. ¿Qué le dice? Siervo malo y negligente. Sabía quién era su Señor, porque le dice, sabías que ciego donde no sembré. Conocía quién era su Señor, el poder de Dios. ¿Lo conocía o no? Conocía lo que era capaz de hacer su Señor, las capacidades que tenía su Señor. Y él ignoró eso. Lo ignoró. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, como que en pocas palabras tenías que haber hecho algo con él. A los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir
de dientes. Esto es sumamente duro, hermano, es una situación compleja. Esto está pasando en el cielo. Así es de semejante el cielo, lo está diciendo Jesús. Esas son las advertencias de Jesús. Tenga cuidado, hermano. Yo siempre digo a usted, si usted sabe que en usted hay algo que lo motiva, que lo inspira a hacer para el Señor, hágalo. No se quede detenido, hágalo. Porque van a pasar los años donde usted va a decir, y se lo puedo asegurar, como muchas personas que he escuchado, ¿por qué cuando joven no hice lo que tenía que haber hecho? Ahora estoy tan viejo que no puedo hacer lo que podía haber hecho cuando joven. Porque tuve miedo. Porque tuve miedo a lo que iban a decir. Si realmente era de Dios o no era de Dios, hágalo. Hágalo. Si se equivoca, lo vuelve a hacer. Si ¿quién no se equivoca dentro del Evangelio? ¿Quién no comete errores dentro del Evangelio? ¿Cuántas veces yo no me equivoqué? A lo mejor no hice lo que tenía que haber hecho y a lo mejor la motivación no fue la correcta, o quizás también, hermano, el incentivo no fue el correcto, pero lo hice. Pero no me quedé con las ganas de no hacerlo. Y eso me trajo una experiencia que para la próxima ya sabía lo que tenía que hacer. En pocas palabras, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿O no? Todo nos ayuda bien. Incluso las cosas que no están bien hechas, en su momento nos van a ayudar a poder hacerlas bien. Entonces, tenemos que tomar en consideración esta advertencia de Jesús. Digamos, acá no está pasando por alto algo que no sea importante, es sumamente importante. Porque el primer y segundo siervo recibieron su recompensa por haber multiplicado lo que el Señor les dio. Pero el tercer siervo, el Señor lo llama siervo malo y negligente. Este siervo no hizo nada, hermano. No hizo nada. No hizo daño, pero tampoco hizo nada bueno. Tampoco hizo nada bueno. Era completamente, disculpe la palabra, inútil. Inútil. Finalmente, ¿qué pasó con el siervo inútil e infructuoso? El último verso de la parábola lo dice: echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo con esto voy a terminar, hermano, las advertencias de Jesús. Lo que tenemos que sacar de aquí, hermano, que hacer la voluntad de Dios, con los errores y fallas que ello conlleve, siempre tiene que entender usted que tiene que traer como resultado dar frutos para el Señor. Y eso no es opcional. No es algo por lo cual un cristiano opte por hacer. Si quisiera, y que si no lo hace, no importa, o que solo se pierda alguna recompensa, pero que como quiera va a alcanzar estar en el reino de los cielos por aquella confesión que alguna vez hizo. No. Esto no es tan simple. Esto no es así. Más bien, Dios quiere gente perseverante, con fallas, con defectos, pero que realmente busquen hacer la voluntad de Dios. Gente dispuesta, gente deseosa, que cometa errores por querer hacer las cosas bien, que no haga nada y que termine siendo un siervo malo, inútil, ¿cierto? Y negligente. ¿Se entiende el consejo de Jesús, no? Sumamente claro. Más bien tenemos que ser perseverantes, con fallas o defectos, para hacer la voluntad de Dios. Haciendo y no solo escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra nos pide que hagamos. Como Santiago dice en Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esa es la invitación del Señor, a tomar en consideración
estas advertencias. Las advertencias de Jesús. 3 parábolas leímos. 3 parábolas. Porque el mismo Señor claramente nos enseñó en Mateo 7, 21 al 27. Y voy a sacar una parte que es importante, en el último versículo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Yo creo que Dios no quiere eso para nosotros. Pero aprendamos a tomar en consideración su advertencia. Amén. Póngase en pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir a Dios que nos dé la fuerza, que nos permita poder comprender lo importante, hermano, de servirle. De tomar en cuenta que no es cualquier cosa estar en los caminos del Señor. Es una gran responsabilidad y tenemos un gran deber que servir a nuestro Señor, hermano. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Te damos gracias, Dios mío, por medio de Jesucristo, Padre, por darnos el privilegio de poder estar en este día, Señor, escuchando de tu palabra. Agradecido porque tú eres bueno y eres grande en misericordia, eres bondadoso. Realmente, Señor, entender, comprender y recibir este consejo de tu palabra nos hace tanto bien a nuestra alma, porque nos hace replantearnos nuestra fe. Probaos si estáis en la fe, dijo Pablo. Y ahora entiendo mucho por qué Pablo llevó a ese desafío a la iglesia. Probarnos si estamos en la fe. No queremos ser como ese siervo inútil, negligente, siervo malo, que quizás los argumentos que tomó hoy en la actualidad, Señor, para muchos sería válido, porque así muchos también motivan a la iglesia a plantearse frente a ti, Señor. Y muchas veces, Dios de gloria, hemos cometido esos errores. Por querer, Dios mío, presentarnos como justos frente a nuestras apreciaciones equivocadas, cuando lo que debemos hacer es trabajar, avanzar y hacer lo que debemos hacer, Dios mío, aunque nos equivoquemos. Pero realmente, Dios mío, hacer lo que nos mandaste hacer. Ayúdanos, Dios, a tomar en cuenta estas advertencias. Realmente ha edificado mi vida tu palabra, Señor. Me ha traído también mucha reflexión sobre todo lo que hay que hacer, Dios de gloria. Y por eso te agradezco, Dios mío, porque tu palabra es viva y es eficaz, y ruego por cada hermano que está en esta noche en este lugar, por todos los presentes, que los fortalezca, que los ayudes, que los lleves con bien a sus hogares, Dios mío. Vamos a terminar el culto, precioso Dios. Nos queremos ir con esta palabra en nuestros corazones, Dios de gloria, para seguir reflexionando en ella, Dios. Y yo sé que tú vas a seguir tratando por medio de ella en nuestros corazones, para sacar, Dios mío, lo mejor de todo esto, para llevarlo por obra, Dios. Agradecido, Dios, por todo en esta noche. Ruego tu bendición también por cada hermano que va a poder separar una ofrenda para tu obra. Tú multiplícala al 100 por 1, como tu palabra sí lo dice, Señor, y que no quede sin recompensa, Dios. Damos gracias por todo, nos despedimos el uno del otro, Señor, y nos reencontramos una vez más, Señor, si está así en tu voluntad, el día sábado, Dios mío, para seguir alabando tu nombre y para recibir más palabras de aquella que realmente alimenta nuestras almas, Dios. Agradecido por todo en esta noche, ruego tu bendición sobre cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano, que Dios les bendiga y que tenga una preciosa noche.